Buenas tardes a todos. Esta transmisión es para informarles que ya tenemos nuestro canal de YouTube, donde vamos a alojar las conversaciones que tengamos semanalmente con las personas invitadas en nuestro segmento Conectados en la Red. Ya pueden acceder al canal de YouTube, el cual estrenamos ayer con la primera presentación. Tuvimos pequeños problemas para subirlo, técnicamente hablando, porque no sabíamos cómo hacerlo, porque somos iniciados en este tema, pero ya lo logramos instalar en el canal de YouTube. Solamente tienen que poner mi nombre completo, Dora Dávila Mendoza, y allí van a tener acceso al canal. En ese canal vamos a poner semanalmente cada una de las conversaciones que hagamos con nuestros invitados. De manera que ustedes van a poder seguir a través de allí, quien quiera ver con un poco más de detalle, las entrevistas que vayamos haciendo. En segundo lugar, el canal va a servir para poner otras informaciones de trabajo que estamos haciendo. De manera que va a ser un canal de difusión y de conocimiento para ustedes sobre los temas que venimos desarrollando. Cuando entren al canal van a encontrarse con dos videos. El primero, que fue la primera entrevista que tuvimos, y la segunda es un video que para mí tiene mucha significación y es el que tiene que ver con el tema de la inmigración. El tema de la inmigración en este momento, inmigración es cuando hablamos de los que vienen de afuera hacia acá. Y emigración es cuando hablamos de los que van de aquí hacia allá. Entonces, cuando hablamos de inmigración, es decir, de todos aquellos que vinieron en el pasado y que se establecieron en este país, en esta tierra de gracia, yo tengo una preferencia por esa temática y allí van a ver alojado un video que se publicó ya hace algunos 2-3 años en el Cabildo de una de las Islas Canarias. Y en ese video hay una explicación, hay una moción muy emotiva y hay una historia del cheque de Venezuela. Entonces, ese video a mí me gustaría que se convirtiera en una suerte de piloto de temáticas que queremos poco a poco ir comunicando con ustedes para que sepan, para que conozcan de todas las historias que hay detrás de ese tema de la inmigración. Entonces, el canal lo vamos a ir dividiendo en varios segmentos. Ustedes van a poder ver allí cuáles son las temáticas que yo vengo desarrollando. Una tiene que ver especialmente con Conectados en Red, que es lo que van a ver. Lo segundo, todo lo vinculado con la inmigración, que es un tema migratorio en general desde varias perspectivas. La perspectiva que yo le voy a dar es esencialmente una perspectiva histórica, pero me interesa que esa perspectiva histórica ustedes la conozcan a través de la emocionalidad, que significa la movilidad. La movilidad del que se fue y la movilidad del que vino. De manera que en ese canal esperamos poner todo lo que tiene que ver con esas experiencias del tránsito de los individuos a lo largo de la historia, sean en el presente o sean en el pasado. En este canal de YouTube también vamos a compartir con ustedes, hablando de la democratización del conocimiento, que esa es la gran significación que hay detrás de todos estos mecanismos de comunicación que nos genera la red. Es como convertir el salón de clase en un gran salón, es el salón del mundo. Entonces, en ese canal vamos a compartirle lo que puede hacer un investigador en ciertas áreas y cómo le interesa que ustedes se comuniquen también con esas temáticas diversas que tenemos. Además del tema migratorio, que es esencial en esta reflexión que hacemos, hay también un tema vinculado estrechamente con la migración y es lo que tiene que ver con las formas de estudiarla. Generalmente los estudiosos, bien sean sociólogos, antropólogos, historiadores, hacen el estudio desde perspectivas que muchas veces no son accesibles al común, a las personas que están en otras dinámicas y que les interesa enterarse de las cosas, pero no de manera tan hiperespecializada. Entonces, lo que queremos comunicar son las maneras que existen para hacer
del conocimiento, informaciones un poco más digeribles y que se parezcan a ustedes. Es decir, la historia somos nosotros, la historia comienza con nosotros mismos. Entonces el reflejo de lo que nosotros hacemos, tengan la absoluta seguridad que es el reflejo de lo que mucha gente también ha hecho en el pasado. Entonces hay una temática vinculada a la migración que a mí nos interesa muchísimo dar a conocer y son las formas de estudiarla. Entonces vamos a ofrecerles allí una perspectiva que tiene que ver desde la emoción del cambio y del tránsito y esa emoción ¿dónde se manifiesta? Esa emoción se manifiesta por ahora, lo que estamos estudiando y que queremos comunicar, es en unas formas de representación muy simbólicas dentro del mundo familiar que tiene que ver con la foto de familia. La foto familiar es una simbología de la cotidianidad, pero es también un documento histórico, un documento que podemos leer y podemos sacarle muchísimas lecturas detrás de lo que hay de una fotografía. Entonces, en un tiempo que estimamos en unas semanas, iremos comunicando allí en ese canal los trabajos que estamos haciendo relativos a esta perspectiva de la historia como emoción y que queremos comunicarla y queremos que ustedes también se puedan convertir en seguidores de su propia historia como una emocionalidad que forma parte de lo que nosotros somos. Hay otra investigación en la cual estamos y en realidad es lo que le dio nacimiento a esto que les estoy explicando y es el tema de la inmigración de canarios a Venezuela en el siglo XX. Este tema, que podría parecer muy pomposo, ha sido bastante estudiado, pero hay una perspectiva que ha sido poco atendida y es la perspectiva de la individualidad. Es decir, cómo las historias particulares de cada uno de esos individuos impactó en la nuestra y no nos hemos dado cuenta. Pero cuando hablamos de inmigrantes, es decir, los que vinieron de allá, no solamente estamos hablando de canarios, podemos hablar de un sinfín de individuos de esas nacionalidades que han impactado a nuestra vida. Así es, como el caso de Félix, por ejemplo, o el caso de Andrés, o muchísimos casos que están alrededor de nosotros. También podemos hablar de inmigrantes que vinieron de Colombia, también podemos hablar de inmigrantes que vinieron de Ecuador. Es decir, podemos hablar de infinidad de migrantes que vienen de afuera y que su vida nos ha impactado. Entonces, la apuesta está a rescatar un poco esas historias de vida y que nosotros podamos ser creadores de nuestra propia historia con algunos elementos y algunos instrumentos o algunos artefactos, como se le llama, y es, por ejemplo, la fotografía familiar. Allí vamos a seguir trabajando con eso y ya les iremos anunciando lo que vamos a hacer. Ahora, en cuanto a la particularidad de los canarios, quiero hacerles saber que con un grupo de trabajo de antropología, de economía y de educación, hicimos un trabajo de campo en un centro de día ubicado en La Guaira y trabajamos con una población de adultos mayores. Son 100 adultos mayores, la mayoría de 70, 75, 80 años. Ellos hacen vida en ese centro de día y nos dieron la oportunidad de compartir con ellos. Entonces estuvimos con ellos, hicimos unas entrevistas, generamos unas encuestas, es decir, hicimos un trabajo científico. Pero de ese trabajo científico que nos permitió organizar muchísima información, nosotros hicimos varias investigaciones que ya van a estar por publicarse. Entonces, lo que nos quedó fue la motivación de seguir reconstruyendo y comunicándole al mundo las historias de personas tan sencillas como ustedes o como nosotras que también impactaron en la historia y que también la transformaron. Entonces, esas personas a nosotros les vamos a hacer sus relatos de vida y queremos compartirlos con ustedes a través de este canal que vamos a inauguramos a partir de ayer y que vamos a seguir poniéndoles cosas. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Queremos utilizar los productos digitales que podamos aprender. Sabemos que es todo un camino, pero lo que nos interesa es dar a conocer las investigaciones que se están haciendo en muchos ámbitos y trabajo de mucha gente que está reflexionando sobre este tema, pero que muchos de ustedes también
lo pueden estar viviendo. Es decir, la historia es presente, la historia también soy yo, la historia también me pasa a mí. Es un poco para contrarrestar esa historia que no es de grandes héroes, de grandes individuos, de personas que no se parecen a nosotros, que están muy alejados de nosotros, sino que la historia es más sencilla, es más simple. Entonces, esto de los canarios es un proyecto al cual yo le tengo muchísimo cariño, especial preferencia, porque, bueno, estoy vinculada con muchas de sus historias y bueno, queremos convertirla en un proceso de investigación, pero que es un proceso de investigación que también involucre a las personas que vienen de esos universos. Entonces, bueno, hacer que la historia sea un poco más digerible. La historia es muchísimo más de lo que mucha gente se imagina porque en los programas de estudio donde se enseña, no es lo que se enseña. Entonces nosotros tenemos que aprender y buscar las herramientas, cómo aprender otras historias que sí se parecen un poco más a nosotros. Entonces, bueno, para sintetizar lo que les quería decir en este video es, bueno, la inauguración de nuestro canal de YouTube. Ya van a encontrar allí 2 videos e invitarlos para mañana a nuestro tercer live que vamos a tener con Yexalí Hernández. Yexalí Hernández es una profesora que vive actualmente en la ciudad de Buenos Aires. Ella es venezolana y se está dedicando al tema de los migrantes también. Entonces mañana ella nos va a hablar, trabajó durante muchos años en un archivo aquí en Caracas y ella nos va a hablar de un tema que es fascinante, es gente en el archivo. Es decir, con su conferencia o con la entrevista que vamos a hacer mañana, ella nos va a hablar de 2 contingentes de grupos que son significativos como inmigrantes en Venezuela. En primer lugar, los italianos, que fueron muchísimos, 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 muchísimos. Y en segundo lugar, los checoslovacos. Se van a sorprender ustedes la cantidad de checoslovacos que llegó a Venezuela después de 1945. ¿Por qué? Bueno, son una de las cosas que vamos a mañana a conversar y Yexalí es una conocedora del archivo que funciona en la Cancillería aquí en Caracas y nos va a dar un paseo de esa cantidad de gente. Lo que queremos es ponerle nombre a la historia. Es decir, la historia tiene nombre. Son personas con nombre y apellido que se parecen a ustedes y que se parecen a mí. Entonces, nosotros queremos reconstruir sus trayectos y ver cómo se dinamizaron en un universo y en una vida después de haber tenido que hacer un tránsito a lo largo de su cambio por las circunstancias que vivían en cada uno de sus lugares. Entonces, bueno, esto es lo que queríamos hablar, presentar el canal, invitarlos para mañana a la 1, a la siguiente entrevista que tenemos y decirles que ya la vamos a pasar mañana, en lo que ya esté grabada acá en Instagram, la vamos a pasar al canal de YouTube. De manera que los que están trabajando, que están haciendo su vida cotidiana, como todos sabemos, pero que se quieren enterar un poco más qué es la historia y qué es lo que esconde detrás de ella, les damos la oportunidad de que lo puedan seguir también en el canal de YouTube. Y acuérdense, estos canales funcionan por seguidores. Si ustedes le ponen el me gusta y todas esas cuestioncitas, es estupendo, porque para mí es una novedad y estoy aprendiendo, así como estoy aprendiendo a comunicar a través de este formato. Les digo algo que para mí es fundamental. Yo tengo una gran experiencia siendo docente, pero no tengo experiencia en el mundo de las redes. Entonces ahora yo me puse una meta, es decir, este mundo de la red es ahora mi gran salón. Entonces voy a comunicar con ustedes todo lo que estoy haciendo y cómo lo estoy haciendo. Bueno, gracias por esto. Esto que acabo de grabar lo vamos a llevar como prueba al canal de YouTube para hacer la presentación. Y es como una inauguración de una nueva fase de lo que es la comunicación, de la experiencia en el ámbito de lo que puede hacer una historiadora como yo. Bueno, que tengan buen provecho, que disfruten el café. Aquí yo estoy con mi café de la media mañana y nos vemos mañana a la 1. Chao.